Buenas noches, damos inicio a nuestro Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido y no haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, así como te lo suplico. Así espero y confío que por tu bondad y misericordia me los perdonaréis y me daréis la gracia para enmendarme y perseverar de vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Ofrecimiento. En reparación y alabanza, honor y gloria a la Santísima Trinidad. Agradecimiento por todos los beneficios recibidos, por las benditas almas del purgatorio, por el Papa y la Santa Madre Iglesia Católica, por las intenciones de nuestro obispo Monseñor José Roberto, por la perseverancia de nuestro clero diocesano, por el Seminario Mayor Los 12 Apóstoles, por las intenciones de nuestro párroco, pidiendo al Señor que por intercesión de la Virgen María nos regale vocaciones sacerdotales, religiosas, matrimonios conforme a la voluntad de Dios, por las demás intenciones y súplicas personales. Cada uno de nosotros vamos a invocar a nuestra Madre Celestial para que venga y nos acompañe en este Santo Rosario. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en esta noche son los gloriosos. El primer misterio glorioso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El segundo misterio glorioso es la ascensión de nuestro Señor al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado, Sea amado. amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre a aquellas más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial.
Tercer misterio. El tercer misterio es la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y la Santísima Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de En Misericordia. la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El cuarto misterio glorioso es la asunción de la Santísima Virgen al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorre a aquellas más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El El Rosario, Rosario de de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El quinto y último misterio glorioso es la coronación de la Santísima Virgen como Reina Universal de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Trinidad Santa, te pedimos por los que no creen, por los que no te adoran, por los que tienen el corazón árido como el desierto, no esperan nada de ti ni te aman. Virgen, protégenos, Jesús y María te amamos, sálvanos y salva nuestro mundo. Virgen, protégenos, Jesús y María te amamos, sálvanos y salva nuestro mundo. San José, amigo de Jesús y de nuestros hogares, ruega por nosotros. Vamos a orar un Padre nuestro, Ave María y Gloria, para ganar las indulgencias, por haber orado este Santo Rosario y por las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos disponemos a escuchar la Santa Eucaristía.
al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, ven y adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Todos. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecí al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Les diste pan del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, con pureza de conciencia dignamente preparado, recibimos con frecuencia a Jesús sacramentado. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original.
tus caminos surcaron nuestros pies, llegándonos a ti, Jerusalén. Todos. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Nos sentamos un momento, vamos a escuchar las intenciones de esta Eucaristía. Queridos hermanos, nos reunimos hoy para orar por nuestros seres amados que han partido al encuentro definitivo con el Señor. La Iglesia ora con incesante fe por las almas de cuantos nos precedieron con el signo de la fe y duermen en la esperanza de la resurrección en el sueño de la paz, para que, purificados de toda mancha, puedan gozar de la felicidad eterna. Oramos en esta Eucaristía de manera especial por José Onésimo Calderón Mejía, Jensi Steven Morales García, Jairo Santa María Mosquera, César Iván Amaya Aguirre, María Noemi Perilla Boorques, Claudia Ximena Berrío Valencia, Alfonso María Tigreros, Brandon Duque Rodríguez, Blanca Irene Ramos Escobar, Luis Manuel Camargo Correa, Carmen Emilia Cárdenas de Solano, Emiro Alfonso Roldán Arana, Blanca Fabiola Orrego Rojas, Guillermo León Peña Paredes, Julián Alfonso Ciabato Rodríguez, Francisca Fanny Hernández, Óscar Mejía Cuadros, Wilmore Acevedo Ospina, David Santiago Espinosa Audor, Jesús María Lerma, Manuel José Martínez Agudelo, Carmen Reinelda Méndez de Ibrahim, José Eduardo Potes Vázquez, Florentina de la Cruz de Meneses, José Domingo Tobar Caballero, María Edilia Valencia, Didier Armando Gómez Hernández, Ana Milena Restrepo Alzate, Edelmira Bernal Perdomo, Germán Ramírez Ramírez, Yolanda Gloria Arias de Carvajal, Carlos Enrique Mejía Zapata, Marina Restrepo de Guzmán, Federman Jaramillo Tavares, Mario de Jesús Urrego Cosio, Hugo Antonio Restrepo Montoya, María Leonor Ramírez Vallejo, Hernando Osa Gómez, José Gerardo Castaño Delgado, Arcesio Varela Mena, María Vanegas Giraldo, Ligia María San Clemente de Real, Johan David Villegas Rodríguez, Julián Quintero Zapata, Álvaro Iván Incampie Betancur, Erasmo Piñeros Gordillo, Andrés Mauricio Triviño Cervera, Sofía Tigreros Baranza, María Magola Gallego de Lozano, Gustavo Rojas Rojas, Lucila Pozo Lozano, Fabiola Ramírez, Julián Andrés Salazar Herrera, María Cristina Sánchez Quintero, William Humberto Canizales Rodríguez, María del Carmen Santa Cruz de Arias, Dolfi María Angarita Tafur, Sigifredo Gallego Londoño, Ricardo Hoyos Ortiz, Gildardo Sánchez Bejarano, Eduardo Ramírez Uribe, Raúl Antonio Quintero Quintero, Jesús Alberto Valencia Ayala, Luz Ferney Ortiz de Suárez, Noemi Ríos, Rosalba Duarte Gómez, Juan Camilo Valencia Giraldo, Cristian Fabián Romero Herrera, Rubén Darío Leal Troches,
Liborio Llano Echeverri. Bienvenidos. Nos colocamos de pie. Vamos a vivir esta Eucaristía con mucha fe. Estamos en la presencia de Dios y es ante ese Dios que le pedimos por el eterno descanso de nuestros seres queridos. Hoy unimos nuestros corazones a ellos, eliminando cualquier distancia, sabiendo que los corazones que se aman siempre están juntos. Por ello comenzamos esta Eucaristía delante de Dios nuestro Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Todos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha con bondad, Señor, nuestras súplicas, para que al confesar nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la futura resurrección de tus siervos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, acerca de los célibes no tengo precepto del Señor, pero doy mi parecer como alguien que, por la misericordia del Señor, es fiel. Considero que por la angustia que apremia, es bueno para un hombre quedarse así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estás libre de mujer, no busques mujer. Pero si te casas, no pecas. Y si una soltera se casa, tampoco peca. Aunque estos tales sufrirán la tribulación de la carne, y yo quiero ahorrársela. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el Rey, con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Escucha, hija mía, inclina el oído. Las traen entre alegría y algázara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija mía, inclina el oído. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Alégrense y salten de gozo, dice el Señor, porque su recompensa será grande en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Aunque de una manera más completa, en el Evangelio de San Mateo, Jesús nos expone las bienaventuranzas. Sin embargo, aquí en San Lucas, aunque se reduce solo a 4 bienaventuranzas, nos viene a hablar hoy directamente al corazón, sobre todo en esta celebración que venimos aquí a pedir por nuestros seres queridos, aquellos que ya han partido, aquellos que dejan un dolor en el corazón, esos vacíos que solo Dios puede llenar de una u otra manera. Como siempre lo hablamos en este tipo de circunstancias, no hay palabras humanas que puedan traer consuelo al corazón, pero la palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz y puede traer no solo consuelo, sino también esperanza a nuestros corazones. Por ello, es lindo ver en lo que habla Jesús en el Evangelio, cuando habla de las bienaventuranzas, que nos invita a vivir ya en esta tierra con nuestra mirada vuelta hacia Él, nuestra mirada vuelta hacia el cielo, como hombres y mujeres que experimentan lo que es material, lo que es mundano, que experimentan aquello que es visible, que es palpable. Muchas veces nos distraemos demasiado con lo que está aquí en la tierra. Nos distraemos con una buena comida, nos distraemos con un buen viaje, nos distraemos con la oportunidad de amar a alguien, con la oportunidad de realizarnos, de tener poder. Muchas veces, si no cuidamos esos sentimientos, se convierten en algo que es querer ser más que los demás, esa sed de poder, esa sed de tener. Y nuevamente eso nos distrae demasiado, porque ¿quién de nosotros va a vivir para siempre aquí en la tierra? Miramos a nuestro lado, al que miremos, aunque sea un niño de 5 años que esté a nuestro lado, sabemos que tiene un tiempo determinado aquí sobre esta tierra y que ese tiempo, claro que hay que disfrutarlo, hay que hacerlo rendir y que nos sirva para amar al que está a nuestro lado, decirle te amo, que nos sirva para ayudar, para salir al encuentro de las personas, hacer rendir nuestro tiempo bien, realizarnos. Pero de nada sirve si solo estamos mirando a lo que está aquí en la tierra. El Señor habla de un término que va más allá de lo que nosotros entendemos de alegría y de felicidad. La felicidad aquí en el mundo puede ser un rato en que salimos con los amigos, nos vamos de parranda y decimos viva la Pepa. Y muchas veces haciendo ese tipo de cosas, al final terminamos vacíos y lastimándonos unos a otros. El Señor usa un término que va más allá
y que nos eleva. Y esto es lo que el Señor quiere invitarnos el día de hoy. Él dice, bienaventurados, bienaventurados aquellos que viven con su mirada puesta en Dios. Porque miren qué curioso que el Señor dice bienaventurados y luego pone términos que para el lenguaje del mundo son negativos. Dice, bienaventurados los que son pobres. Y la pobreza se puede entender de muchos sentidos. Porque de ustedes es el reino de los cielos. Entonces, de algo que es negativo, Él dice, si ustedes miran hacia arriba, eso es de ustedes. O sea que no son tan pobres. Luego continúa, bienaventurados los que ahora tienen hambre, nuevamente, un hambre que se puede interpretar de tantas maneras, no solo el hambre de material, el hambre de comida. Cuánta hambre y cuánta sed tienen nuestros corazones a veces de afecto, a veces de aquellos que están a nuestro lado, que nos digan una palabra de reconocimiento, incluso que nos expresen algo de cariño en nuestra propia familia. ¿Cuántas veces estamos como forasteros en nuestra casa y no tenemos capacidad de decirle hoy que está con vida y respirando a nuestro lado una palabra de cariño que le haga a esta persona sentirse amada y sentirse importante? Bienaventurados los que tienen hambre, porque si miramos hacia arriba, dice el Señor, ellos serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, y cuando perdemos un ser querido, alguien que termina de caminar aquí, que se va a la presencia de Dios, obviamente que nos hace llorar, físicamente, interiormente, de tantas maneras, porque ellos
nuestro corazón en esas peticiones que tenemos por nuestros seres queridos. Hermanos, hermanas, oremos a Dios nuestro Padre, quien resucitó a su Hijo, nuestro Señor, e invoquémoslo con fe por la salvación de nuestros seres amados, y digamos confiadamente: por la Pascua de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la Pascua de tu Hijo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la Iglesia anuncie sin desfallecer la victoria de Cristo sobre el poder del pecado y de la muerte. Por la Por la Pascua de Hijo, tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que aquellos hermanos que sufren espiritual o corporalmente nunca se sientan abandonados de Dios. Por la Pascua de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que Dios se digne librar a nuestros seres amados del reino de las tinieblas y del lugar de las penas. Por la Pascua de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que Dios se digne misericordiosamente olvidar todos sus pecados y admitirlos en el reino de la luz y de la paz. Por la Por la Pascua de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que el Señor reciba a nuestros parientes y bienhechores difuntos en la claridad de su gloria. Por la Pascua de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que todos los que celebramos esta Eucaristía recibamos el consuelo de la fe y vivamos preparados para el encuentro definitivo con el Señor. Por la Pascua de tu Hijo, escúchanos, Señor. En un instante de silencio, presentemos al Señor también esas intenciones particulares, aquellas que están en el corazón. Dios, creador y redentor de los hombres, concede a tus siervos cuanto te han pedido con fe y esperanza por mediación de tu Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, continuamos con el ofertorio. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que te presentamos por tus siervos difuntos, y recíbelos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por el grandioso sacramento del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu Con tu espíritu. espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. En Él
brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, nos preparas una morada eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están, el cielo y la tierra, de gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José Roberto, con todos los obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos difuntos por quienes estamos ofreciendo esta Eucaristía, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos e hijas de Dios pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén.
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre, los que lloran sangre por amor a Dios. Bienaventurados los desesperados, serán consolados por Jesús el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo, es tu hermano Jesús. Y alégrese y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Y alégrese y llénense de gozo, bienaventurados serán. Bienaventurados los que se perdonan, serán perdonados por Jesús mi Dios. Bienaventurados los que siempre oran, serán escuchados por Jesús el Rey. Bienaventurados los que se preparan para el encuentro definitivo con Dios. Y alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Y alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tus siervos difuntos, por quienes hemos celebrado el misterio pascual, lleguen a la mansión de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos gracias al Señor por la oportunidad de encontrarnos para celebrar esta Eucaristía
en memoria de nuestros seres amados que están en su presencia. Los Olivos, agradecemos al Padre Wilmar por presidir esta Eucaristía. De igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes por su asistencia y por permitirnos acompañarles en estos momentos. Los invitamos para que tomen la vela que se les entregó a la entrada del templo. En este momento el sacerdote las bendecirá y nosotros las llevaremos a nuestros hogares en recuerdo de nuestros seres amados que han nacido para el cielo. Les pido si pueden levantar esas velitas que tienen, por favor. Las vamos a levantar para recibir la bendición. Ojalá que la puedan en su hogar colocar junto quizá a las fotos que tienen de sus seres queridos que ya partieron, y cuando puedan elevar una oración, que esa luz que prendan sea testigo de esa vida que está hoy disfrutando de la eternidad junto a Dios. Señor Jesús, por los méritos de mi sacerdocio, bendigo estas velas, pidiéndote que sean instrumentos de bendición, de devoción y de unión de estos hijos tuyos con sus seres queridos que ya están en tu presencia. Te pedimos, Señor, que llene sus corazones de esperanza y que esta luz nunca se extinga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Las almas de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Damos gracias al Señor. Que pasen muy buena noche, que descansen. Gracias, Dios los Padre, bendiga. por usted.